9:32 de la mañana del jueves 11 de julio del 2024, a través del sistema Google Meet y de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Teclé Soria, llevará a cabo la cuarta sesión de la audiencia preliminar de control de acusación requerida por la Fiscalía en el expediente 4-2020-16, proceso seguido contra don Nelton Javier y Wilder Moisés Arce Córdoba, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días a los concurrentes. Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema provisional de la Segunda Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias. ¿Por la Procuraduría? Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días a las partes procesales. Por parte de la Procuraduría Pública, el abogado Israel Alexis Ocaña Velázquez, con los datos ya expuestos en audiencias anteriores. Gracias. Por la defensa de los señores Nelton y Wilder Arce Córdoba. Buenos días, señor juez. Buenos días con los demás presentes. Quien le habla es el abogado Renzo Antonio Carlos Oliva, con registro y colegio de abogados de Cayal 1486 y demás datos ya establecidos en sesiones pasadas. Advirtiendo que mi patrocinado Wilder Moisés Arce Córdoba se encuentra a mi costado para efectos de su acreditación. Mi patrocinado Nelton Javier Arce Córdoba conectado para efectos de su acreditación. Correcto. Puede acreditarse, señor Wilder. Buenos días, señor juez supremo. A las partes presentes, Wilder Moisés Arce Córdoba, DNI 00-122964. Gracias. Señor Nelton, ¿puede acreditarse, por favor? Buenos días, señor juez supremo. Buenos días a todos. Nelton Javier Arce Córdoba, DNI 3038983. Gracias. Para el día de hoy está previsto resolver las observaciones formales que interpusieran la defensa de los señores Arce Córdoba ante el requerimiento fiscal. Auto que resuelve observaciones formales. Resolución 8, Lima, 11 de julio del 2024. Autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesión 3, debate de observaciones formales, considerando. Conforme a los hechos descritos en el requerimiento fiscal, número 5 de fojas 2539, se lo describe tanto sus circunstancias precedentes como las concomitantes y posteriores, así como la imputación concreta hecha a los acusados Wilder Moisés y Nelton Javier Arce Córdoba. Número 6 de fojas 39 a 43. Respecto de la subsunción de los hechos punibles y los elementos de convicción del delito imputado, se tiene en el rubro 8, donde se señala de forma individual respecto de la imputación a cada acusado Wilder Moisés y Nelton Javier Arce Córdoba como autores de delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Observaciones de la defensa de los acusados. En el plazo establecido en el artículo 350 del Código Procesal Penal, la defensa, en sus escritos del 26 de abril del 24, así como lo expuesto en la sesión 3 en la audiencia de control del 2 de julio del 24, realizó observaciones formales en los términos siguientes. Señaló que el requerimiento carece de una narración clara, precisa y circunstanciada del hecho que pretende subsumirse en el tipo penal de enriquecimiento ilícito atribuido a sus patrocinados, porque se trata de un extracto de lo reseñado en el requerimiento acusatorio escrito que no fue preciso en su señalamiento en la audiencia. No se identifica un requerimiento debidamente motivado con las exigencias de lo establecido en el artículo 349 del Código, debido a que hizo un resumen de los hechos, lo que no es conforme al inciso 2 del artículo 352 del Código Procesal Penal. La Fiscalía, al momento de explicar, debe tener un corte más formal debido a que existe un principio de congruencia procesal. Relató la forma como inició esta investigación y añadió que, conforme lo señalaba en el acuerdo plenario 2-2012, sobre la imputación necesaria y sobre los puntos objetivos que necesariamente se incrementan con los datos que recopilan en la investigación preparatoria. Básicamente, en el fundamento 7 y 9, la calidad de los hechos debe estar encuadrada sobre la base de una presunción de manera que describa la situación y sea sustentada oralmente y no a manera de resumen. Refirió que la Fiscalía no hizo referencia a los cargos que ocupó su patrocinado Wilder Moisés y tampoco tuvo en cuenta el incremento patrimonial en razón al cargo que ostentaba conforme a los años que se investigaron, observando el supuesto desbalance patrimonial injustificado con saldos negativos. Es decir, los montos de dinero que gastaron son mayores a los montos que obtuvieron durante el periodo del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2019, lo cual fue materia de peritaje. Sustentó su observación en la casación 277-2018 Ventanilla
y señala que este tipo penal relaciona necesariamente el abuso del cargo y el enriquecimiento, y exige que se vinculen y ello o no se encuadró adecuadamente al hecho con los y ello no se encuadró adecuadamente al hecho con los elementos de convicción que presentan en este requerimiento. Manifestó que en el caso de su patrocinado Nelton Javier, este ejerció como funcionario público y según la Fiscalía incrementó su patrimonio ilícitamente abusando de su cargo. Sin embargo, la motivación en los hechos y elementos de convicción se trata de desconocer sus funciones antes incluso de este periodo. En ese sentido, la Fiscalía debería nuevamente analizar los hechos y los elementos de convicción en razón del delito de enriquecimiento ilícito para entender si hubo o no abuso del cargo y con ello generó enriquecimiento ilícito. Precisó que los funcionarios no están impedidos de generar ingresos o enriquecerse. En todo caso, no podría entenderse cómo es que podría generar desbalance patrimonial atribuidos a las circunstancias. Situaciones fácticas que deben ser corregidas en razón a los artículos 349 y 350 del Código Procesal, por lo que debe devolverse la acusación para que se realice un análisis coherente. Argumentos de la Fiscalía. La Fiscalía realizó en su integridad el requerimiento acusatorio, precisándolo en su escrito ingresado el 9 de enero del 24, donde señaló cuáles son los elementos de convicción por el hecho y su relación con los acusados. Relató brevemente los hechos imputados y los elementos en los cuales se fundamenta su acusación, precisando cuáles son los atribuidos a cada acusado, cuáles sustentan las proporciones fácticas y el delito que se les atribuye. Agregó que se precisó de forma expresa que el delito imputado a los acusados Wilder Moisés y Nelton Javier se realiza en base a elementos de convicción que fueron expuestos de forma oral y que constan en su requerimiento escrito. Mencionó que se detalló de forma específica y objetiva las circunstancias que se generaron y que dieron lugar a la acusación por enriquecimiento ilícito a cada uno de los acusados, así como respecto de los cargos públicos ejercidos. En relación a que solo se consideró una denuncia del 30 de octubre del 18, se calificó el delito de enriquecimiento ilícito como uno de ejecución continua y consumación permanente, y esto es conforme al Acuerdo Plenario 3-2016, numeral 15, donde se señala que la estructura típica del artículo 401 del Código Penal es de naturaleza combinada o mixta. Su ejecución debe ser continua y permanente, y por ello consideraron todos los cargos funcionariales de Nelton Javier y Wilder Moisés Arce Córdoba desde el año 2009 a diciembre del 2019. Precisó que no se trata de un acto puntual, tampoco una suma de actos aislados, sino un periodo de acrecentamiento y enriquecimiento del patrimonio del funcionario que no se puede justificar. En relación con la inexistencia de abuso de cargo, el autor Salinas Sicha señala que el tipo penal al circunscribir el abuso del cargo se refiere a la calidad que tiene dentro de la administración pública, no solo al abuso de atribuciones o funciones como podría ser conforme a la jurisprudencia nacional en el recurso de casación 277-2018 Ventanilla, en cuyo fundamento segundo se precisó que el primer elemento es el abuso del cargo por el agente público, es decir, se trata de aquella situación en que éste hace un mal uso del cargo para obtener un beneficio patrimonial indebido, pero no se circunscribe a la calidad que el agente público tiene dentro de la administración. Es una figura penal que busca evitar espacios de punibilidad tanto frente a delitos de corrupción y que el enriquecimiento provenga de conductas que impliquen infracción grave de deberes funcionariales. Respecto de Wilder Moisés, se precisó que este acusado habría ostentado diferentes cargos en la administración pública, pero en el presente delito se tomó en cuenta el incremento del patrimonio sin importar los cargos que tuvo y no justificó. Indicó que la defensa pretende romper la unidad de la comisión del delito de ejecución continua y consumación permanente, como se señaló también en el Acuerdo Plenario 3-2016. Respecto a Nelton Javier, ¿no? Respecto a Nelton Javier, a quien se imputa la responsabilidad de acuerdo al contenido del informe pericial contable financiero, donde obra un desbalance patrimonial en el año 2011, cuando ocupó el cargo de fiscal provincial provisional. No obstante ser corto el periodo, 4 días, sin embargo, concluye el perito que en ese mes, objetivamente, hubo desbalance de 11.551.35 soles, que debe ser interpretado como delito de comisión continua y resultado permanente durante todo el periodo investigado. Respecto a las funciones de los acusados en diferentes entidades, es un delito de ejecución continua y consumación permanente. Por tanto, no es posible establecer cada uno de los periodos por cargos que desarrollaron y determinar cuál es el abuso del cargo
que se habría realizado, lo que no es de recibo. En materia del análisis de la prueba pericial, y esta no es la etapa para ello. Solicitó se declaren infundadas las observaciones planteadas por la defensa de los acusados. Argumentos de la Procuraduría Pública. Por su parte, la Procuraduría Pública señaló en relación al aspecto formal, conforme al artículo 349 del CPP, la defensa no señaló cuál es el literal que fue quebrantado. Referente a los hechos, se identifica el objeto procesal, el periodo que fue plasmado desde la etapa preparatoria del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2019, y no variaron desde la investigación preparatoria. Mencionó que la defensa pretende que se realice al pie de la letra el requerimiento acusatorio cuando es factible exponer una síntesis de la imputación fáctica concreta, las imputaciones para cada uno de los acusados, la pena, el tipo penal por el que se acusa, y ello se cumplió. Respecto al desbalance patrimonial, ello se vislumbra en los informes periciales, como bien señaló la Fiscalía, en materia de valoración probatoria y dependerá de las pruebas que se admitan. Sobre las observaciones formales, el juez de investigación preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal. Esto es verificar la concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal, ese y no otro de su ámbito funcional. El procedimiento de la etapa intermedia consta de 2 fases, oral y escrita. Las distintas posibilidades que tiene el juez de la investigación preparatoria frente a la acusación fiscal pueden concretarse luego del trámite de traslado a las demás partes, nunca antes. Fase escrita y de la realización de la audiencia preliminar de control de acusación. Fase oral que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y concentración. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. Es así que el artículo 352, inciso 2 del Código Procesal, precisa que si se advierten defectos que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3491 del acotado Código, en una discusión que debe preceder al análisis de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar, lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. La decisión de formular observaciones a la acusación es una causal de suspensión de la audiencia, que será del caso de instar solo cuando el efecto detectado requiera de un nuevo análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será del caso decidirla y proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás observaciones. Las partes, y en particular la defensa, tienen la posibilidad de hacer un control formal de la acusación, vaguedad en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados, insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos de objeto del proceso o confusión en los tipos penales invocados. Se trata, por tanto, de errores o insuficiencias en la debida motivación de la acusación. En consecuencia, corresponde a este órgano jurisdiccional verificar si el requerimiento acusatorio cumple con los prescritos en el artículo 349 del Código Procesal, y se hace una mención de todo lo que señala el artículo 349 respecto a los requisitos de este control. Análisis del caso concreto. De lo antes señalado, se advierte que el requerimiento fiscal cuenta con la siguiente información. Primero, los datos de identificación de los acusados, Wilder Moisés y Nelton Javier, tal como se aprecia en el ítem 2 del requerimiento, folio 7 y 8. Los hechos con el detalle de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y por cada acusado, referidos en el ítem 5 del requerimiento fiscal, folios 1339. Elementos de convicción detallados en el ítem 9 del requerimiento, folio 56-105. Participación que se atribuye al acusado, imputación concreta, ítem 6, 7 y 10 del requerimiento, folios 39, 43 y 106. Relación de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y la cuantía de la pena y las consecuencias accesorias se encuentran en el ítem 11, folio 106 y 123. Los medios de prueba que ofrecen para su actuación en la audiencia se encuentran contenidos en el ítem 14, folio 125 y 177. No se ha considerado calificación jurídica alternativa o subsidiaria y los acusados Wilder Moisés y Nelton Javier cuentan con comparecencia con restricción con pago de caución, la misma que aún se encuentra pendiente de cumplimiento con la variación de caución por garantía real. En este asunto se encuentra en pendiente de resolver en apelación por la Sala Penal Permanente. La reparación civil presentada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción señaló por el acusado Wilder Moisés Arce Córdoba la suma de 206.580.02 soles y por Nelton Javier 1.548.132.75 soles.
El acuerdo plenario 6-2009, del 13 de noviembre del 2009, de los jueces supremos de la Corte Suprema, establece que el control formal de la acusación fiscal que puede promoverse implica la revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y la validez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional. Esta evaluación por parte del juez, en este caso de la etapa intermedia, de saneamiento de la acusación, debe circunscribirse, como establece la casación 760-2016, la libertad, de 20 de marzo del 17, a omisiones relevantes en la acusación, señaladas por las partes o por el propio juez. Indefinición en el título de imputación, insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados e insuficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objeto de proceso o confusión en los tipos penales invocados. Las observaciones formuladas por la defensa, en lo esencial, estriba en que lo realizado en audiencia por la Fiscalía no coincide con lo descrito en el requerimiento acusatorio escrito. Los argumentos no son claros, no describen de modo preciso y circunstanciado cómo los hechos se vinculan con el tipo penal que la Fiscalía atribuye a sus patrocinados. No se ajustaría el tipo penal de enriquecimiento ilícito, abuso del cargo, ni tampoco tuvo en cuenta los cargos que ostentaron ambos durante el periodo por el que se les acusa de 2009 al 2019. Por su parte, la Fiscalía sostuvo que el requerimiento de su integridad relata los hechos en materia de imputación y la vinculación con el delito que se les imputa, así como los elementos de convicción que lo sustentan. Básicamente se basa en la pericia contable financiera realizada. De la verificación del requerimiento acusatorio se puede advertir que en efecto nos encontramos frente a un proceso en el cual se establece el hecho imputado, está descrito en el ítem 5, folios 13-39, estableciendo las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores por cada acusado y los elementos de convicción que lo sustentan, ítem 9, folio 56-177, por lo que se determina que el requerimiento sí tiene un relato secuenciado y preciso de los hechos sobre los cuales se atribuye la conducta que vincula al tipo penal. Conforme a los requisitos contenidos en el artículo 349 del Código Procesal, se verificó la acusación para continuar con la etapa intermedia y el control, y formalmente se establece el relato de los hechos, el tipo delictivo y las circunstancias que influyen sobre la responsabilidad de los acusados, y por el que permite conocer cuáles serían las acciones delictivas. Las observaciones formuladas por la defensa se vinculan con el informe pericial, que concluye en la existencia de un desbalance patrimonial respecto de los acusados. Esta no es una observación formal, sino un aspecto vinculado con el material probatorio que debe ser cuestionado en la etapa procesal correspondiente, por lo que las observaciones en ese sentido son infundadas. Por esas consideraciones, el juzgado resuelve declarar infundadas las observaciones formales efectuadas por la defensa de los acusados Wilder Moisés y Nelton Javier Arce Córdoba en el proceso que se le sigue por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Se notifica en audiencia pública con su lectura integral y se prosigue según el estado del proceso. Se ha evaluado y básicamente la defensa hace un cuestionamiento, sobre todo respecto del aspecto probatorio, que no es el momento para observaciones, ¿no? Sí, doctor Carlos. Doctor, muchas gracias. Quisiera pedir por esta única ocasión, si es que en todo caso ya su despacho lo ha decidido, la suspensión de la presente diligencia en este momento, porque se me cruza con un juicio que tengo en sede judicial de la Corte de Ucayali, en el expediente 35-25-2021-73, que me está en todo caso a la espera, justamente para retomar, porque había comunicado justamente que tengo este proceso. Quisiera en todo caso, por favor, en esta oportunidad pedir la suspensión de la presente diligencia para que se nos cite en otra oportunidad y poder sustentar en todo caso nuestro cuestionamiento sustancial y lo demás que corresponde. Para la próxima lo que se tiene es el sobreseguimiento que usted ha solicitado respecto de sus dos patrocinados, ¿verdad? Y también cuestionamientos a la misión de medios probatorios. Ya, pero primero tendríamos que ver el sobreseguimiento y después pasamos a medios probatorios. A ver, su opinión, doctora Cárdenas. Pide el señor, la defensa, que se suspenda la sesión para que asista a un juicio y continuar en la próxima sesión con el señor. Dado que las audiencias tienen que regirse por el principio de celeridad e inmediatez, yo considero de que no se debe admitir porque lo está haciendo el pedido en este momento. La citación la debe haber recibido anteriormente y con la oportunidad y el tiempo necesario ha podido justificar con el medio probatorio de la citación la reprogramación. Dado que lo plantea
de manera impronta en esta situación, el Ministerio Público no va a acceder a la posición que señala y solicitamos que continúe la audiencia. Ya, doctora, gracias. El señor procurador. Señor magistrado, a lo que usted resuelva teniendo en cuenta, incluso debería requerirse a la defensa técnica datos de cuándo ha sido notificado esta nueva audiencia para saber si ha sido en estos días o recién ayer, no sé, eso tiene que dar para saber cuándo ha sido notificado, y él debió dar a conocer también a la judicatura de esta situación, teniendo en cuenta que esta programación ya tiene más de 7 días para esta audiencia. Entonces hay que tener las previsiones respectivas en ese aspecto, señor magistrado, pero le dejo a su judicatura. Y algo más, señor magistrado, entiendo yo que ya se da por válida el aspecto formal, pasamos al aspecto sustancial, ¿correcto? Así es. Correcto, doctor. Doctor Carlos. Sí, doctor, dígame. Sí. Por lado, o sea, a ver, usted tiene un juicio, señala, ¿no? sí, Ya. doctor. ¿Eso es en el mismo Cayali? O sea, ¿tiene los datos de su juicio? Sí, el expediente 3525-2021-73. ¿Y eso es un juicio oral? Sí, es ofrecimiento de, van a resolver el tema de mi ofrecimiento de prueba de oficio y después continuamos, de ser posible, los alegatos de clausura, si es que me deniegan en todo caso la emisión de medios probatorios de oficio. Y eso usted ya tenía previsto, pero... Sí, doctor, lo que pasa es que en efecto, esta ya estaba programado, sino que para efectos de que justamente, como dice la representante del Ministerio Público, haya celeridad, ¿no? Y la hora en que terminó también la audiencia de la sesión pasada, que ha sido casi a la 1 y tanto, se tenía que atender algo urgente, y me imagino que todos también estábamos atendiendo temas urgentes propios del refrigerio, y se me ha, en todo caso, obviado, ¿no? Comunicar en ese momento, dado que eran la 1:15, creo que había terminado el refrigerio. Entonces, no responde a un tema más que todo formal del proceso, sino un tema más que todo personal de no haber comunicado, porque esta diligencia en efecto ya estaba programada, sino que se ha obviado en ese momento comunicar. Gracias. Bueno, a ver. Sí, este juzgado prefiere continuar las audiencias, pero atendiendo a que también usted es un abogado privado y los abogados privados dependen de las audiencias que les programan, ¿no? Así que vamos a suspender la audiencia para continuarla el próximo 24 de julio, porque el juzgado también está recargado con varios controles de acusación. 24 de julio, 2:30 de la tarde. 24 de julio, 2:30 de la tarde. Bajo el procedimiento en este caso. Ya tienen que anotarlo porque son varios días que estamos programando. ¿De acuerdo? Conforme con la fecha. Vamos a suspender la sesión para continuarla con su sobreseguimiento. Bueno, reprogramada la audiencia, la siguiente sesión será en la fecha ya señalada. Siendo las 9:55 se concluye la presente sesión. Gracias, hasta luego. Hasta luego con todo.